Tutorial para el sistema de señor supremo automático completo. Este ya es el módulo completo. En este vídeo ya explico todas las reglas. O sea, añadimos al módulo básico y al avanzado lo que voy a explicar en este vídeo. Ya tendríamos todas las reglas del sistema de señor supremo automático. Yo eso es lo que os recomiendo, ¿vale? Es tal y como lo tengo ideado. Y además este trozo, digamos, este módulo es el más cortito, digamos. No tiene mucho, no tiene tampoco muchas reglas y hacen que le dé empaque al sistema, lo hace más redondo, lo hace más que tenga más sentido, un poco más de sentido todo, ¿no? Es muy interesante. Bien, básicamente consiste en incorporarle la fase de oscuridad. Esta fase de oscuridad se juega en vez de al principio del turno con tiradas, se juega al final de cada turno y ya no se van a hacer, no, sí se van a hacer una tirada, a veces sí y a veces no. Y en principio se empieza solamente con estas 3 fichas de fatiga sobre el tablero, sobre la mesa, tal y como lo veis. Vale. Esta fase de oscuridad realmente son 3 subfases. Hay 3 subfases en la partida. La fase de luz, la fase de contienda y la propiamente dicha fase de oscuridad. ¿Vale? En cada una de ellas pues se ocurrirá una cosa diferente. Bien, la fase de luz, que es la del principio, empezamos con 3 fichas de fatiga y al final de cada turno se quitará una ficha de fatiga. Cuando se acabe el turno se quita una ficha de fatiga. No ocurre nada, bueno, miento, sí ocurre, sí. En esta fase sí ocurre. En la fase de luz lo que ocurre es que cada vez que quitamos una ficha vamos a coger una ficha de fortuna y se la vamos a dar a un héroe al azar, ¿vale? A un solo héroe. Imaginaos que sale Kellen, al azar como lo queráis hacer, una tirada de dado o pues lo que sea. Esta ficha de fortuna funcionará igual que la ficha de fortuna tal y como viene descrito en los pads del lugarteniente. Si, os recuerdo, si no tenemos fichas de fortuna porque no tenemos los pads del lugarteniente, siempre le podemos quitar al héroe 1 de daño o 1 de fatiga. Lo hacemos más simple. Pero lo suyo realmente sería que le diéramos algún tipo de ficha de estado o lo que sea, algún indicador, porque esta ficha, además de funcionar como una ficha de fortuna normal, va a tener un uso adicional. Va a poder, de alguna manera, ahora lo explicaré cómo, va a poder interferir en el orden de turno que vimos al principio, ¿vale? Que era semi-aleatorio, que se iba destapando y que no sabíamos quién iba a empezar, quién iba a ser segundo. Pues bueno, esto es más importante de lo que parece, porque te puede dejar vendido muchas veces. Entonces, esta ficha de fortuna se puede utilizar al principio de cada turno de forma especial, gastándola y haciendo que tú elijas en qué orden vas a mover tú. O sea, que el héroe que lo gaste, imaginaos que Kellen lo gasta, pues Kellen puede decidir pasar el primero en mover este turno, o el segundo, o el tercero, o el último, o el penúltimo, lo que quiera. Pero tiene que decirlo al principio de turno. Tiene que gastar la ficha al principio de turno antes de que esto empiece a moverse, antes de que se haga la tirada, antes de todo. Y decir, yo quiero ser el primero, o yo quiero ser el último de turno, lo que sea. Gastando esta ficha. Esto es mucho más interesante de lo que parece, ¿vale? Porque hay momentos que son clave en la partida que pueden marcar la diferencia entre ganar y perder, ¿vale? Está muy chulo. Entonces, cada vez en la fase de mañana, final de cada turno, se gasta una ficha de fatiga y se da una ficha de fortuna a un héroe al azar. Al final del turno 2, lo mismo, se quita una ficha y se da una ficha de fortuna. Y al final del turno 3, se quita ficha, se da ficha de fortuna y acto seguido, en el mismo momento, se tira un dado azul. El dado azul, si sale X, no se vuelve a tirar el dado, ¿vale? Ahora, si sale un 2, significa que la fase de contienda, que es la siguiente fase en la que entraremos, a partir del siguiente turno, pues durará 2 turnos. Por lo tanto, cogeremos 2 fichitas para representarlo. Si nos sale un 3 o un 4, la fase de contienda durará 3 turnos. Y si nos sale un 5 o un 6, la fase de contienda durará 4 turnos, ¿vale? La fase de contienda va a durar de 2 a 4 turnos. Bien, en esta fase de contienda ya los héroes pues estaban un poco más cansados. Al principio la fase de luz se les daba fortuna. Un poco temáticamente era pues que los héroes estaban frescos, estaban con energía, tenían ganas llegaban de sorpresa, atacando a los monstruos y tenían esa ventaja.
Ahora ya por el factor sorpresa se ha acabado, los monstruos ya no están tan frescos, están un poco más cansados y ya están en igualdad de condiciones con los monstruos. Entonces en la fase de contienda, al final de cada turno, simplemente se quitará una ficha y no ocurrirá nada. Ahora sí, no se le da ficha de fortuna a los héroes, no afecta a los monstruos para nada, simplemente al final de cada turno quitaremos una ficha de fortuna, o sea, una ficha de fatiga, perdón, al final de cada un turno. Cuando se acabe, en el turno en que se acaba, no ocurre nada. Pero al turno siguiente ya entramos en la fase de oscuridad. Y entonces, a partir del siguiente turno, tiraremos este dado al final de cada turno y los efectos que tenga esta tirada permanecerán durante el turno siguiente completo, ¿vale? Esta tirada normalmente va a favorecer a los monstruos, aunque con suerte puede favorecer a los héroes, pero bueno, realmente entramos ya en la fase de oscuridad, los monstruos ya se ven bien reforzados, los héroes ya están cansados, están heridos, y ahora los monstruos van a ser mucho más peligrosos, ¿vale? Generalmente. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se representa? Pues bien, se tirarán estos dados al final de cada turno, como ya he dicho. El dado rojo representa a los monstruos, el dado azul representa a los héroes, y se compararán resultados. Si en la tirada los monstruos sacan un corazón más que a los héroes, sin atender a los incrementos, un corazón más que a los héroes, los monstruos todos consiguen durante el siguiente turno entero, durante la siguiente ronda, como queráis llamarlo, más uno de defensa. En toda su tirada de defensa van a tener uno extra de defensa, se van a volver más duros. Si aquí lo que se saca no es uno, sino dos o más, 2 corazones de diferencia, o más, 3 corazones de diferencia, ya la bonificación para los monstruos no va a ser 1 de defensa, sino que va a ser o bien 2 de defensa, o sea que ya los monstruos serían muy, muy duros en ese turno completo, o bien se les va a otorgar más movimiento. Sería más 1 de movimiento a los monstruos grandes y más 2 de movimiento a los monstruos pequeños. Ese movimiento no interfiere a la hora de... Ese movimiento extra ya no va a modificar la ficha, ¿vale? Simplemente va a ser un movimiento extra, puntual, que va a durar un turno, ¿vale? ¿Cuándo se le va a dar movimiento y cuándo se le va a dar defensa? Bueno, pues a esta altura de la partida va a ser bastante evidente que necesitan más los monstruos. Si sobrevivir, entonces se les dará más defensa, o si moverse para conseguir algo. Entonces lo que sea mejor para los monstruos. ¿Que no lo tenemos claro? Pues al azar, una de las dos, ¿vale? Pues bien, imaginaos que ahora que lo que sacan los monstruos es más corazones y además más incrementos, ¿vale? Un incremento a 0 y 3 corazones a 2. Da igual cuántos corazones de diferencia. Simplemente si sacan el incremento, a ellos no, y sacan más corazones, 2 cosas, los monstruos van a tener 1 de daño extra en sus tiradas de ataque. Durante el siguiente turno, en todos sus ataques, más 1 de daño. O sea, van a ser mucho más letales. Y por último, el resto de tiradas, el resto de casuística, pues se ignora, ¿vale? Todo lo que no sea lo que he dicho, pues se ignoraría. Esto, por ejemplo, pues no sería nada, ¿vale? No ocurriría nada en ese turno, ¿vale? Todo lo que no sea lo que he dicho, más uno más un corazón, más de un corazón, o más corazones y más incrementos, todo lo que no sea eso, pues se ignora, no ocurre nada. No se benefician ni los héroes ni los monstruos. Pero si ocurre este caso concreto, que es este, en el que los héroes tienen más corazones y más incrementos, las dos cosas, se le da una ficha de fortuna a cada héroe, ¿vale? Se le daría una ficha de fortuna a cada héroe. Repito, si no tenemos ficha de fortuna, pues se cura 1 de daño a cada héroe, o se le quita 1 de fatiga a cada héroe, ¿vale? Lo que queramos. Pues bien, eso por ahí. Con eso ya sería la fase de oscuridad. Eso ya permanecería hasta el final de la partida. ¿Qué ocurre? O sea, permanecería, me refiero, no la tirada de dados, sino todos los turnos se tiraría dado hasta el final de la partida, ¿vale? ¿Qué ocurre si un héroe queda fuera de combate? Eso no se ha dicho en todos los módulos que he explicado. Si un héroe queda fuera de combate,
En vez de robarse cartas al Señor Supremo como se hace en el Decen, lo que se hace es que se adelanta un paso, o sea, se hace un paso de la fase de oscuridad como si estuviéramos al final del turno. O sea, imaginaos que estamos al principio de la partida, ¿vale? Principio de la partida. Empezamos con fase de luz. 3 fichas. Se acaba el turno, final del turno 1, se quita una ficha. Ahora imaginaos que en el turno 2 ya un héroe queda fuera de combate. Pues en el momento en que el héroe queda fuera de combate se adelanta un paso. Sería como si estuviera al final del turno, quitamos una ficha. Y luego al final del turno 2, pues se quitará otra ficha. Digamos que vamos a acelerar este reloj, digamos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Imaginaos que estamos en la fase de contienda, que teníamos pues 4 fichas, porque había salido un 6 en el lado. Pues lo mismo, estamos en esta fase y queda un héroe fuera de combate. Pues se quita ficha. Y al final del turno se quita otra. Vamos acelerando. Mientras más héroes vayan cayendo, más se va a acelerar este reloj. ¿Qué ocurre si estamos en la fase final, en la que ya no hay fichas, en la fase de oscuridad, y ya estamos tirando dados? Pues si un héroe queda fuera de combate, se tiran estos dados. Y los efectos se acumulan. O sea, imaginaros que teníamos ya, porque al final del turno anterior hemos sacado un corazón más, pues ya teníamos esto. Pues imaginaros que además pues hemos tirado y ha salido esto. Pues otro más de defensa. O que ha salido el de más daño, pues tendrían uno más de defensa y uno más de daño hasta el final del turno. O sea, digamos que eso sería acumulativo, lo que saquemos al final del turno, más lo que saquemos al dejar al héroe fuera de combate. O sea que al final de la partida puede ser muy doloroso dejar a un héroe fuera de combate, porque ya se hace un efecto bola de nieve muy difícil de superar, ¿vale? Eso por ahí. Y ya por último, solamente me queda por explicar el dado negro. El dado negro es un dado especial que entra cuando empieza la fase de contienda. O sea, la fase de luz eran, en principio, 3 turnos, si no quedaba ningún héroe fuera de combate. Cuando se acababa el tercer turno, se daba una ficha de fortuna al azar, se tiraba un dado para ver cuántas fichas vamos a poner aquí en la fase de contienda. Y además va a entrar el dado negro para el resto de la partida. Dado negro, ¿qué es esto de dado negro? Es un dado que se va a añadir a las tiradas de defensa para determinar la carta del Señor Supremo que vamos a usar con los monstruos. Entonces, este dado negro funciona igual que los demás. La cara en blanco es la que el éxito es lo que hace que se juegue una carta del Señor Supremo, pero tiene un par de reglas especiales, ¿vale? La primera, un éxito con el dado negro no solamente va a levantar una carta de monstruo para su uso, sino que además va a levantar una carta de uso general. O sea, va a levantar 2 cartas. Es más poderoso. Y además, importante también este detalle, un detalle que parece un pego, pero es importante a la hora de meter agentes nuevos. El éxito en el dado negro no influye a la hora de resetear, digamos, esto y de seguir añadiendo fichas y dados. O sea, ¿eso qué significa? A ver si me explico. Recordemos que cuando yo tiraba, si salía todo fallo, pues se ponía una ficha y al turno siguiente añadía dado. Si volvía a sacar todo fallo, pues añadía otra ficha y el turno siguiente añadía dado, ¿vale? Pero en el momento en que hubiera un éxito, esto imaginaros que esto está así, saca un éxito, pues sacaba una carta del Señor Supremo y esto ya se quitaba y esto se reseteaba, ¿vale? Pues bien, el éxito en el negro, si solamente es en el negro, no resetea. O sea, si yo, por ejemplo, en la primera tirada del turno saco esto, levanto una carta de monstruo, levanto una carta de uso general y encima, como aquí no hay éxito, pongo ficha y al turno siguiente tiraré esto. Si cuando yo tiro esto, todo esto es fracaso, pero el dado negro es éxito, levantaré una ficha de monstruo, o sea, una carta para monstruos, una carta de uso general y además contará como fracaso. Por lo tanto, pondré ficha y tiraré el dado azul. ¿Vale? Así es como se usa el dado negro. Y ya está. Ya tenemos todo lo que es la fase de... Recordemos, esto entra cuando empieza la fase de contienda y ya se tirará siempre. Cada vez que se resetee, pues ya se resetea así. Ya no se resetea
así. ¿Ya? Siempre se va a tirar dado negro. ¿Vale? Siempre. Y bueno, ya solamente queda el vídeo con las conclusiones. Si me he dejado algo importante, pues lo comentaré ahí. Esperemos que no. Y poco más. Ya disfrutar, probarlo, de verdad, en serio. Yo creo que funciona bastante bien. Y me decís pues lo que os parece, lo que os gusta, lo que no os guste. Bueno, ya me lo decís, ya lo vemos.